El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Bienvenidos, aquí comienza Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información, gracias a la alianza de medios La Cúpula y Paso Televisión. Televidentes de Paso Televisión, seguidores de nuestras redes sociales, Radio Escucha de la emisora La Cúpula, un saludo muy especial, nuevamente desde Editorial, desde las instalaciones de Paso Televisión. Les saluda José Luis Vargas, hoy con un tema muy importante para toda la comunidad católica. Este domingo, con el Domingo de Ramos, inicia la Semana Mayor, la Semana Santa. Para hablar de cuál es el significado que tiene para la Iglesia esta semana tan importante, pues nos acompaña Óscar Argüello Gómez. Él es el párroco de la parroquia de allí de Santa Bárbara. A él lo saludamos a esta hora. Padre Óscar, bienvenido aquí a Paso Televisión. Muy buenas tardes para todos. Me alegra mucho compartir este momento. Efectivamente, nuestra conversación está enmarcada en esta celebración que ya estamos próximos a celebrar y que hemos venido preparando espiritualmente con el acontecimiento litúrgico de la Cuaresma. La Semana Santa, sin lugar a dudas, que es el centro litúrgico en torno al cual gira todo el misterio celebrativo del cristiano. Es la Semana Santa la que nos permite conmemorar y actualizar el encuentro de Dios, nuestro Señor, que se hace presente en nuestra historia humana, que asume nuestra condición para darnos así la salvación. Se comienza desde luego a celebrar con el Domingo de Ramos, en el cual conmemoramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, y al actualizarla pues celebramos la entrada de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, un corazón que se ha preparado espiritualmente en la familia, que celebra comunitariamente la fe y que vive una experiencia de amor a Dios nuestro Señor. Entonces, la Semana Santa es precisamente eso, celebrar el centro de toda la vida litúrgica del cristiano. Celebramos el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en torno al cual gira toda nuestra celebración litúrgica durante el año. Muy bien, padre, antes de hablar precisamente de otros temas, un poco más acerca de si se ha perdido o no el significado de esta Semana Santa, hablemos de hace unos 2 años estaba usted allí como párroco de Santa Bárbara. ¿Cómo le ha ido, padre? ¿Qué le podemos decir a la comunidad? ¿Cómo lo ha aceptado? ¿Cómo le ha parecido el socorro? Efectivamente, sí, hace 2 años llegué como párroco a esta parroquia de Santa Bárbara del Socorro. Tomé posesión de la misma el 17 de enero del año 2021, con toda la expectativa. Mi primer parroquia, es la primera vez que vengo a ejercer como párroco, a la comunidad del Socorro, a la cual en pocas veces había venido pues a visitar, no tenía conocimiento de la misma. Sin embargo, como todo, la primera experiencia de acción pastoral en un lugar ampliamente desconocido, pues es muy compleja. Sin embargo, me he podido abrir a la comunidad que viene viviendo una experiencia de fe muy arraigada, un pueblo muy creyente, de mucho fervor, no solamente un pueblo donde se tienen costumbres culturales, históricas y sociales, sino sobre todo religiosas, un pueblo muy creyente. Eso ha permitido que la acción pastoral sea fecunda, y sea fecunda en cuanto podemos entrar en contacto con una comunidad que me ha recibido muy bien, una comunidad que me ha respondido a todos los proyectos, acciones pastorales y administrativas que se han podido plantear para el bien de nuestra comunidad parroquial de Santa Bárbara, buscando que se extienda el reino de Dios a través de la evangelización y buscando sostener la parroquia como estructura, sabiendo que es una comunidad parroquial que cuenta con una nómina a la cual se le debe responder, con unas exigencias administrativas que debemos nosotros pues cumplir y llevar a cabo. Y puedo decir, a lo largo de esta experiencia de estos 2 años, que ya no soy el mismo sacerdote que era cuando llegué hace 2 años al Socorro. He aprendido mucho de todo el pueblo socorrano. He aprendido mucho de esta comunidad parroquial de Santa Bárbara. Hemos podido construir juntos
un tejido social agradable, donde han crecido los valores del reino de los cielos. En estos momentos me siento muy a gusto con mi parroquia, la quiero mucho la comunidad del Socorro en general, y también siento de parte de ellos su cariño, su gratitud y su deseo de seguir trabajando como lo hemos venido haciendo en equipo. Muy bien, padre. Volviendo al tema que nos congrega en este programa, el cual es el de la Semana Santa, ya usted nos habló un poco acerca de lo que significa esta semana, pero desde su punto de vista, ¿cuál debe ser o cómo deben vivir los feligreses, los católicos esta semana? ¿Cuál es el hacer de ellos ante esta semana? Bueno, muy bien. Todo el contenido espiritual de la Semana Santa, toda la simbología que acompaña cada uno de los días que nos hacen sentir es una experiencia de fe que nos lleva a una verdadera contrición de corazón, pues juega un papel muy importante el sacerdote que preside la comunidad y los laicos, que en función del sacramento del bautismo estamos todos llamados a desempeñar nuestra función del sacerdocio común. De ahí que el Jueves Santo celebremos precisamente la institución del mandamiento del amor, y junto a este acto de nuestro Señor Jesucristo, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio, entendiendo el sacerdocio como en esos dos niveles: el sacerdocio ministerial, del cual yo soy portador por la ordenación sacerdotal, y el sacerdocio común, del cual todos los fieles laicos por el sacramento del bautismo pues gozamos también. Ahí podemos ejercer. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Una actitud de servicio, una actitud de meditación de la palabra de Dios, una actitud de compromiso. Entonces cada símbolo que acompaña cada día de la Semana Santa nos hacen sentir la temática central de cada momento. La simbología no se ha perdido. El espíritu de la Semana Santa, que es acompañado por la palabra de Dios, se renueva y se actualiza todos los años según la época y el momento que estemos viviendo. Tal vez nosotros, como comunidad, como pueblo cristiano, hemos olvidado este fervor, hemos olvidado el amor a Dios, nos hemos dejado distraer tal vez por otros elementos que acompañan la Semana Santa. Hemos llegado tal vez al extremo de quedarnos simplemente como en una experiencia de puente festivo, entre comillas, o de una experiencia de vacaciones, una experiencia para visitar determinados lugares, o nos quedamos sencillamente con el hecho de mirar qué monumentos se elaboran en los distintos lugares, pero hemos perdido el espíritu cristiano, el espíritu de oración, el espíritu de silencio, el espíritu de contemplación. Yo recuerdo mucho de niño, en mi experiencia de familia campesina católica, el gran respeto que se tenía por estos días, el silencio, el cambio de comportamiento, el esfuerzo que se hacía para participar de las celebraciones litúrgicas caminando 2 o 3 horas para llegar al templo y poder participar de los ejercicios espirituales. Hoy en día, aunque se nos facilita el transporte, a veces nos hemos dejado distraer de muchos elementos que la acompañan y hemos perdido un poco el espíritu celebrativo que ello contiene. Bueno, padre, usted hablaba acerca de ese espíritu. ¿Qué hacer o qué estrategias, no sé si se llame así, tiene la Iglesia Católica, o depende ya de las personas el recuperar ese espíritu que decimos que se perdió, que ya la Semana Santa tal vez no es como la celebraban nuestros abuelos, sino que pues como usted lo dice, se distrae o se deja llevar por otras cosas? ¿Qué hacer para eso? Bueno, muy bien. Yo pienso que la Iglesia, entendiéndola en su estructura jerárquica, desde el punto de vista sacerdotal, siempre ha buscado y propone estrategias para que se mantengan el espíritu de la Semana Santa. Todas las parroquias, por ejemplo, en el caso del Socorro, los sacerdotes buscamos la manera de organizar nuestra programación espiritual en diversos horarios para que la gente pueda participar de los actos litúrgicos. Pero pienso que la estrategia fundamental no es tanto de lo que la Iglesia pueda ofrecerle al pueblo, sino que debe empezar
a recuperarse esa experiencia de la Semana Santa y así toda la espiritualidad cristiana desde la familia. Es el papá y la mamá las que, como primeros catequistas, tienen que ir transmitiendo la semilla de la fe a los niños. Y esa semilla de la fe que se va colocando en el corazoncito de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, pues tiene que acompañarse con el testimonio de papá y mamá. Ya nuestros niños, nuestros jóvenes, no son tanto de mandarles, vaya mijito haga esto, vaya haga lo otro, vaya usted participe de la misa. El niño, el adolescente, el joven tiene que ver si papá y mamá van a participar de la celebración litúrgica, participan de la Eucaristía, se confiesan asiduamente. El niño, sin decirle tanto, va aprendiendo y entonces él ya va generando en su mente y en su corazón una estrategia de fe, va generando una creencia, porque esa semilla de la fe es la que se va transmitiendo. Es como hablando en términos muy coloquiales de la agricultura, el campesino tiene que renovar la tierra, tiene que buscar la semilla, tiene que colocarla y cuidarla para que esa semilla vaya creciendo y dé fruto abundante. Entonces yo pienso que la Iglesia propone las celebraciones, los sacerdotes en todos los lugares buscan la manera de llegar a la comunidad, pero necesitamos también de la ayuda de nuestros padres de familia, de nuestros catequistas, en fin, de todo el pueblo bautizado, que asuma su compromiso, que asuma su tarea, que tome conciencia de un amor a Dios. Y entonces celebramos la Semana Santa no por miedo, o vamos a participar por miedo, porque si no Dios me castiga. No, participo por amor, porque allí me encuentro con Dios que me ama, que se entregó por mí y por amor yo le respondo. Entonces ya cambia un poco la mentalidad. No es algo que me imponen, sino algo que brota de mi corazón, que brota de mi experiencia, poder participar. Entonces pienso que esa espiritualidad se tiene que recuperar desde la familia. Cuando papá y mamá asuman la tarea de hacer de su casa, de hacer de su familia una escuela de oración, una escuela de valores, una escuela de fraternidad, una escuela donde se recibe la semilla de la fe y se va cultivando, se le ofrecen todos los elementos, los ambientes necesarios para que esa semilla puesta en el corazón de los niños vaya creciendo y dando fruto abundante. Bueno, padre, todas las parroquias tienen programación, Santa Bárbara también tiene una. ¿Cuál es? Para que la gente pues se vaya ya preparando para esta semana. Bueno, efectivamente, cada una de las parroquias del Socorro, la Basílica, la Chiquinquirá, pues organiza con su grupo de sacerdotes una programación adecuada. Nosotros en la parroquia Santa Bárbara del Socorro, el domingo de Ramos, tendremos la Eucaristía a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10:30 de la mañana la solemne procesión iniciando en el sector Fátima. Iremos hasta nuestro templo donde a las 11 de la mañana celebraremos la solemne Eucaristía de entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, o Domingo de Ramos, y a las 5 de la tarde celebraremos nuevamente en el templo. En el sector 1 de Mayo, que hace parte de nuestra comunidad parroquial, celebraremos el Domingo de Ramos a las 9 de la mañana. Los demás días, lunes santo, martes santo y miércoles santo, están marcados por un elemento especial. El lunes santo, los niños. Los esperamos a partir de las 9 de la mañana en nuestra parroquia para que compartamos allí una experiencia con ellos de 9 a 11 de la mañana. En las horas de la tarde tendremos confesión y Eucaristía. El martes es la gran peregrinación juvenil en comunión con todas las parroquias del Socorro, con la Chiquinquirá y la Basílica. Iremos todos los jóvenes del Socorro a la comunidad veredal de Arborsol. Allí se tiene una capilla donde celebraremos la Eucaristía y habrá la oportunidad para que los sacerdotes ofrezcan el sacramento de la confesión a todos los que quieran participar. No solo jóvenes, sino todo aquel que desee caminar. A las 6 de la mañana nos encontramos en el Parque de la Chiquinquirá y daremos inicio a nuestra peregrinación. Y en la tarde, 3 de la tarde, confesiones y luego Eucaristía. Miércoles Santo es el día de las parejas. Entonces, a las 3 de la tarde, confesiones, a las 5 Eucaristía, y a las 6:30 de la tarde estamos invitando a nuestra parroquia Santa Bárbara para que aquellas parejas que deseen tener una experiencia de oración, de compartir y de vivencia de la experiencia del amor, nos encontremos allí. ¿Quiénes están invitados? Parejas de esposos, parejas de novios, porque el noviazgo ha de entenderse
como un conocimiento para ir construyendo el proyecto de vida que se llama matrimonio. Y también parejas que conviven. Yo he estado como en esa campaña, nadie se sienta excluido, porque Dios a nadie excluye, Dios a todos nos espera porque nos ama. Entonces los espero a todas las parejas, se inscriben en el despacho parroquial para logística y tendremos este momento de ágape, de celebración. El Jueves Santo, ya iniciamos el Jueves Santo, el Sagrado Triduo Pascual. Tendremos a las 7:30 de la mañana la Eucaristía en la vereda Alto de Chochos para todas estas comunidades aledañas. A las 10 de la mañana en el templo tendremos la recepción de óleos, la Eucaristía. A las 3 de la tarde la solemne Cena del Señor en el templo y en el sector 1 de Mayo. De tal manera que hacia las 5 de la tarde podamos empezar los turnos de adoración en el monumento, hasta las 7 de la noche, donde celebraremos la solemne hora santa y concluiremos nuestra acción litúrgica hacia las 9 de la noche. Invitamos a decorar el monumento con la generosidad del pueblo. Entonces ahí pedimos a todas las personas que nos quieran colaborar con sus ofrendas en mercado para que las hagan llegar a la parroquia. Con esto sostendremos el Comité de Asistencia y Caridad, entregamos mercados mes a mes a 90 familias y ayudamos también la acción de la olla comunitaria. El Viernes Santo tendremos a las 5 de la mañana el solemne Via Crucis. Invitados, nos encontramos en el atrio de la parroquia, daremos inicio a nuestro peregrinar hacia el Alto de la Cruz, que será un lugar muy visitado el Viernes Santo. Desde las 5 de la mañana estará abierto este lugar hasta el mediodía. Al mediodía cerraremos para que la comunidad pueda organizarse y así ir a nuestras respectivas parroquias a las 3 de la tarde a celebrar la solemne pasión de nuestro Señor Jesucristo. En Santa Bárbara será a las 3 de la tarde, sermón de las 7 palabras, liturgia de la palabra, oración universal, descendimiento y procesión con el Santo Sepulcro. Tendremos el lugar del humilladero en el salón parroquial, estará a partir de las 5 de la tarde para la oración de los fieles hasta las 9 de la noche. El Sábado Santo tendremos a partir de las 8 de la mañana estará abierto el humilladero, luego a las 10 de la mañana la bendición de plantas, animales, semillas, ojalá podamos llevar árboles y todo aquello que podamos contribuir para el cuidado del medio ambiente. Y a las 8 de la noche el Sábado Santo tendremos la solemne Vigilia Pascual, que invitamos a toda la comunidad que participe. El Triduo Pascual comienza el Jueves Santo con la gran ceremonia de la Cena del Señor y va a concluir con la Vigilia Pascual, que nos abre el camino y la experiencia a la Pascua que celebraremos durante 50 días. Y el Domingo de Resurrección tendremos la Eucaristía en el templo a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Eso en nuestra parroquia Santa Bárbara. En las parroquias de la Chiquinquirá y de la Basílica también tienen su programación, de tal manera que hay la posibilidad para que toda la comunidad creyente del Socorro y quienes nos visitan pues pueda participar, además de los medios de televisión, los medios radiales, la internet, en las páginas de Facebook de cada parroquia, pues podemos seguir también las transmisiones y participar desde casa, pero en lo posible les pedimos que ojalá podamos participar presencialmente de estas celebraciones tan importantes en nuestra vida de fe. Pues Padre, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. El tiempo es corto y por haber estado aquí explicándonos un poco más acerca de lo que es esta semana. Muchas gracias, agradezco a este medio de comunicación televisivo Paso TV por esta oportunidad tan especial. Bueno, por lo pronto hacemos una pausa y ya regresamos con la segunda parte de este programa. El Socorro y sus parques. Cuidarlos es responsabilidad de todos. En ellos se refleja parte de nuestra historia. Son la sala de recibo de nuestros visitantes. Protejamos su belleza y tradición. Mensaje de responsabilidad social de Paso Televisión. Y seguimos aquí en este programa especial y en esta parte de este espacio pues tenemos como invitado al pastor Norberto Morales. Él pertenece a la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe
líder espiritual. Además, digamos que colabora o hace un programa aquí en el canal de televisión llamado Reflexiones. A él lo saludamos a esta hora. Pastor Norberto, bienvenido a Paso Televisión, su casa. José Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y a los oyentes que por la emisora La Cúpula nos escuchan. Gracias por la invitación nuevamente, José Luis, y dispuesto para sus preguntas y cualquier cosa que tenga que compartir con la audiencia que ustedes tienen. Bueno, pues la idea de invitar al pastor Norberto es que en el Socorro, como en gran parte de Colombia, pues existe también un número importante de cristianos, los llamo yo pastor, no católicos. A veces se confunde un poco el término de la religión, pero hablemos inicialmente de eso, pastor. Tengo esa pregunta para usted. A veces llamamos otra religión a los cristianos no católicos, pero entiendo que son también cristianos. Los católicos adoran a Cristo, los cristianos por supuesto también adoran a Cristo. ¿Hay alguna diferencia ahí en ese tema? Algo muy importante es que la gente, dentro del contexto que usted me habla de lo católico, la gente tiene como una expectativa tanto hacia el cristiano evangélico, ¿sí? Que es el cristiano que cree en Cristo, que sigue a Cristo y que toma el evangelio como la palabra de vida y la pone por obra. Pero también a otros que llaman evangélicos, que son la parte no católica, que se encuentran los testigos de Jehová, los adventistas, la iglesia pentecostal y algunas iglesias de otras denominaciones, pues que no tienen como en práctica el primero tener a Cristo como ese centro, como esa base, y lo otro que se fijan mucho en ciertas cosas litúrgicas, o sea, actos y acciones diferentes a lo que la misma palabra nos indica. Entonces la gente tiene como esa diferencia entre decir el cristiano y el evangélico, ¿sí? Pero en sí, si miramos la palabra de Dios, habla de evangélicos a los que practican el evangelio y cristianos a los que seguimos a Cristo. Entonces, si unimos las dos palabras, cristiano evangélico, es lo que más bien nosotros como pastores cristianos evangélicos definimos, o como la iglesia cristiana define al cristianismo evangélico, aquellos que tenemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero también que tomamos la palabra para ponerla por obra, porque en sí ese es el propósito principal de ser un cristiano evangélico. Digamos que en un contexto general y para que la gente nos entienda, es la misma religión. El Cristo que se adora en la Iglesia Católica es el mismo Cristo que adoran o que le siguen los no católicos. Sí, claro, o sea, la palabra de Dios es una sola, en diferentes versiones, ¿sí? En este momento han salido muchas versiones, incluso hay algunas que solo han salido en idioma inglés, pero que en sí la base y el centro de la Biblia, la palabra de Dios, es Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Desde el mismo inicio del Génesis hasta el Apocalipsis está hablando siempre del Señor Jesucristo. Entonces, si uno empieza a mirar cada relato de la palabra, desde Génesis, empieza a mirar que desde ahí ya se está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y cada una de las acciones y actos que se presentan en la palabra, tanto el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés, todas aquellas cosas relacionadas, el ángel de Jehová, cuando la palabra del Antiguo Testamento dice el ángel de Jehová, está hablando específicamente del Señor Jesucristo. Entonces, si miramos cada uno de los libros de la Biblia, nos está enfatizando y enfocando y centrando al Señor Jesús como Señor y Salvador siempre. O sea que Él ha sido siempre Señor desde antes de toda la creación, porque el mismo Evangelio de Juan dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, si miramos ese propósito, siempre Jesús ha estado presente para venir a recibir la adoración del ser humano. No, pastor, el motivo precisamente de la invitación a este espacio es hablar acerca de esta semana que ya está entrando, este domingo. La Iglesia Católica inicia esta semana con el Domingo de Ramos. Tienen otras celebraciones, hay una programación en las diferentes parroquias como lo veíamos en el segmento anterior, pero ¿cuál es la connotación que le dan ustedes como no católicos, como cristianos no católicos a esta semana? ¿Qué tan importante es? ¿Qué hacen? ¿Qué eventos desarrollan en las diferentes comunidades? El Señor Jesús siempre será el centro en nuestra vida. O sea, iniciemos desde ese propósito, ¿sí? El Señor Jesús siempre será el centro, no solamente en esta semana, sino cada día de nuestra vida. Y algo importante es que el tiempo que se da, porque hay 2 días festivos seguidos, pues muchas iglesias cristianas
utilizan ese tiempo para tener una reunión, una celebración que se hacía de pronto otro día entre semana, la hacen el día jueves, una celebración de alabanza, adoración, prédica de la palabra, y el viernes se utiliza para algunas iglesias hacer vigilia, el sentido de vigilia, entendiéndolo, no es no comer carne, sino vigilar. La palabra vigilia viene de vigilante, vigía, y significa pasar la noche orando, alabando, exaltando al Señor, pero también buscando la presencia de Dios. Entonces, muchas iglesias aprovechan que pues, el viernes festivo, el sábado descansa también, entonces muchos utilizan en las iglesias cristianas este día para tener como ese tiempo de vigilia, de estar orando, alabando al Señor y también buscando la presencia de Dios. Y el domingo se celebra pues común y corriente la celebración semanal que hacemos cada uno de nosotros en las iglesias, donde se hace un culto, una celebración, lo mismo, un tiempo de alabanza, adoración, y siempre exaltando pues que el domingo es el primer día de la semana, como dice la Biblia, y ese día pues muestra que fue el día que el Señor resucitó. Por eso nosotros cada domingo estamos celebrando la resurrección de Cristo, que si miramos el énfasis del propósito de la muerte, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, el punto básico allí es la salvación por medio de la resurrección. El sacrificio limpia nuestros pecados, nos quita toda maldad, pero la resurrección nos da la vida eterna. ¿Es importante, pastor, para ustedes esta semana más importante que las demás del año o no tiene ese contexto? Pues en realidad no. Nosotros enfocamos más que todo, no es una semana o un evento, sino que la persona que conoce del Señor Jesús, que ha recibido a Cristo en su corazón y que se hace hijo de Dios, como dice el Evangelio de Juan, esa persona necesita vivir cada día, yo creo que tener cada semana esa Semana Santa, o sea, cada semana tener a Cristo presente en su vida, conocer del sacrificio, conocer de su muerte, pero también entender de la resurrección, que es la que nos ha llevado como a ese propósito de unirnos en torno a que tenemos un Salvador, que se llama el Señor Jesucristo. Y pues la verdad esta semana, pues como le decía, utilizar los días festivos para tener esos tiempos de reunión, de celebración hacia el Señor, de culto, pero en sí no se enfatiza en que sea una semana, sino cada día de nuestra vida debemos vivirlo, reconociendo que por nuestra fuerza nada podemos hacer, sino que el Señor Jesús hizo ese sacrificio hace más de 2000 años con un propósito de que nosotros le conociéramos y recibiéramos en nuestra vida ese sacrificio y lo tuviéramos presente cada día de nuestra vida. Pastor, sin embargo, pues esta semana es especial, el calendario nos lo dice, la tradición nos lo dice, como Semana Santa, como una semana, se conoce la semana de recogimiento, semana de estar, pues digamos que en ese contexto religioso. Dentro de eso, ¿cree usted como líder espiritual que se cumple o la comunidad, hablemos de la comunidad general, no de una o cierta denominación, se cumple ese propósito para lo cual fue creada esta semana o estamos lejos de ese contexto? Pues la verdad lo que nos muestran las cosas que suceden y que están sucediendo ahora, vemos es como en lugar de un recogimiento, es como un esparcimiento, ¿sí? Y lo digo no de forma jocosa, sino muy serio, porque las personas prácticamente en lugar de utilizar este tiempo para de verdad tener esa comunión con el Señor, aunque como les decía ahorita debe ser de todos los días, hoy se utiliza en vacaciones, hoy se utiliza perdone que lo digan, pero la gente se reúne a tomar, a embriagarse, a tener como celebraciones familiares de porque pueden venir, porque estamos descansando, porque estamos en vacaciones y porque en muchas entidades se da la semana completa de vacaciones. Entonces muchas personas utilizan este tiempo en lugar de tener como para verdaderamente estar en familia, reconociendo ese sacrificio de Cristo, lo están utilizando ahora más bien es para otras actividades como vacacionales, como playa, como brisa, mar, licor, o sea, muchas otras actividades diferentes a lo que el énfasis dentro de la Iglesia Católica pues se refiere, es que la gente pues esté como en ese tiempo de reconocer que verdaderamente necesitamos de ese Salvador que es Jesucristo. Digamos que desde ese punto de vista se perdió la esencia de lo que alguna vez tal vez sí significó esa semana, pastor. Claro, yo creo que sí, porque es que esta Semana Santa o esta celebración de esta semana inició desde el año 325, José Luis. Entonces, ¿hace cuántos años? Más de 1700 años se inició
esta celebración y pues ha perdido como el valor, ha perdido como verdaderamente el significado del propósito, ¿sí? Y eso es lo que mucha gente ha visto, que se ha perdido como ese propósito en sí, y debido a que también se ha hecho como tan repetitivo cada año, pues ha perdido en sí como el poder y la autoridad que tiene ese sacrificio, porque recordemos que la misma Biblia nos dice que fue un sacrificio una vez y para siempre, o sea, ese sacrificio no lo puede repetir nadie, porque primeramente el único sacrificio que Dios acepta es el de su Hijo, el cual se entregó por todos los hombres para perdón de pecados, el cual trae salvación, el cual trae vida eterna. O sea, si miramos el énfasis en sí de lo que significa este sacrificio tan poderoso del Señor Jesús, nos va a llevar a comprender que es un sacrificio que cada día debemos tenerlo presente y en verdad pues mirar que no se pierda, no tanto la semana, sino que no se pierda de vista, que no se pierda, que no se salga de nuestro corazón ese poder día a día entender que Él murió, que Él se sacrificó para que nosotros pudiéramos tener una relación cercana con Dios, ¿sí? Para poder recibirlo en nuestro corazón. El Evangelio de Juan es muy claro, José Luis, en el capítulo 1, en los versículos 11 y 12, donde dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. O sea, Él vino al pueblo de Israel para que lo recibiera, pero gracias a que el pueblo no lo recibió, la salvación se extiende para todo el ser humano. Y el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 6, dice, porque el Hijo de Dios no vino a condenar el mundo, sino a salvar el mundo por medio de Él, o sea, por medio de su sacrificio. Y el versículo 12, volviendo a Juan 1, dice que a los que le reciben y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa paternidad se había perdido en Adán y Eva y se recupera en el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando lo recibimos en nuestra vida, en nuestro corazón, es cuando estamos aceptando ese sacrificio de Jesús y verdaderamente lo ponemos en práctica al vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. Bueno, pastor, el tiempo es muy corto, estamos ya llegando a la parte final de este espacio. Queríamos tenerlo como invitado pues para conocer ese otro punto de vista que se tiene por parte de estas comunidades o de ustedes, los cristianos, como lo digo yo, no católicos. ¿Cuál sería el mensaje final para la comunidad de parte de usted como líder espiritual, pastor? Bueno, el mensaje muy puntual es que no solamente tengamos esta semana de celebrar, y si lo hacemos, pues hagámoslo de verdad, o sea, con un corazón dispuesto para recibir ese sacrificio de Cristo en nuestra vida y poder seguir, que pase esta semana y que sigamos viviendo ese sacrificio, esa muerte, pero también esa resurrección, y entender, como dice la misma palabra, que el Señor Jesús hoy en día está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Entonces, el propósito, que no se pierda, que sea que Cristo siempre reine en nuestros corazones. Bueno, pues muchas gracias al pastor Norberto Morales. Él pertenece a la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe. Pues un agradecimiento muy especial por haber estado en este espacio. A ustedes, nuestros televidentes, nuestros seguidores de las redes sociales, pues muchas gracias por haber estado en sintonía de este espacio y nos encontraremos en otra emisión de Editorial. Muchas gracias. Aquí termina Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información. Gracias a la Alianza de Medios, La Cúpula y Paso Televisión.